Hola, buenas a todos, soy Rechis Beleki y les traigo otro video de estos. Esta vez vamos a hablar sobre impresiones o experiencias en general que he tenido en Game Jams. Creo que esto le puede ayudar a gente que esté empezando especialmente, y también a la gente que no está empezando. Entonces siento que hay bastante valor en esto. Les voy a traer algunas recomendaciones de qué se trata un Game Jam y algunas cosas más como experiencias específicamente y especialmente de la última Game Jam a la que he asistido, que tal vez algunos han visto el video, la mayoría probablemente no. Estoy participando en una Game Jam el último fin de semana y salió bastante bien. Entonces vamos a hablar un poco de ello. ¿Ok? Entonces, primeramente, ¿qué es un Game Jam? Un Game Jam es una, digamos que una composición, una competición, entre comillas, lo que más bien sería más correcto llamarlo una maratón, porque se trata de hacer un juego en una cantidad específica de tiempo y normalmente con un tema específico. Y ese tema se utiliza muchas veces para, digamos que hacer un poco más justo o más medible. Por ejemplo, si las personas que están trabajando en ese Game Jam, eh, digamos que empezaron las cosas más antes de tiempo o no. Normalmente la idea es que todo se produzca en ese tiempo, desde gráficos hasta código o lo que sea. Algunas veces hay un poco más de libertad en qué cosas se pueden utilizar, desde cosas de terceros a cosas que uno haya hecho con anterioridad. En este caso esta era un poco más libre, se pueden utilizar código y gráficos hechos más antes. Sin embargo, creo que de lo que nosotros hicimos, creo que todo fue hecho en el momento. Pero hay una cosa que siempre se puede utilizar de más antes, y son obviamente los conocimientos. Ahora, ¿qué tipo de personas compiten o bueno, participan en este tipo de actividades? Realmente cualquier tipo. Yo he participado varias veces, no un montón, no soy un gran conocedor de la cosa, pero creo que tengo suficiente experiencia, digamos. Porque digamos que he participado tanto de forma online, esta por ejemplo era online, y también he ido al menos a dos que son presenciales. En todas hay siempre como la misma cosa, hay personas de muchas, eh, hay desde programadores, artistas, algunos músicos, ojalá hubiera más, y también hay gente que no sabe hacer absolutamente nada, y eso es 100% válido, porque a veces una de las mejores formas de acercarse a lo que es el desarrollo de juegos es o hacerlo uno en casa y empezar a aprender a punta de tutoriales, o ver a alguien más haciéndolo y no sé, y involucrarse de alguna manera, aunque sea. Hay muchas cosas que pueden hacer que no necesitan ningún conocimiento así como de ya de saber programación o arte o música, que también es arte, pero, y es game design. Creo que el game design y el diseño en general siempre tiene una respuesta que va en torno a los comportamientos de la gente. Entonces, no es como que todos seamos desarrolladores, sino más bien como todos podemos ser el hombre de las ideas, digamos, la persona de las ideas, el ideaman. Todos tenemos esa facultad, wow. Y siempre viene bien una casa más pensando. Eh, sí, entonces es un espacio en donde normalmente, o al menos es la mejor opción, que se promueva, digamos, el libre pensamiento también. Porque una de las cosas que ayuda más en el Game Jam es abrir completamente la cabeza, especialmente en la parte en donde está empezando a hacerse la planeación y hacerse, digamos, como un diseño de un juego que tiene que terminar de 0 a 100, o al menos de 0 a 90%, o viendo algunas cosillas. Luego voy a hablar un poco de eso también, algunas cosas. Eh, Hay que terminar en ese juego de 0 a 100% en un tiempo muy pequeño, y también como jugar, digamos, no hay tanto tiempo para planeación, entonces hay que abrirse completamente y decir, ok, podemos cosas y vemos que sale un poco por un lado y otro por otro. Ok, entonces está abierto a todo tipo de gente. Entonces, por ese lado, recomendación número uno: involúcrense en game jams. Siempre es bueno, no importa si saben hacer algo, no importa si saben lo que sea. Si están en carreras avanzadas y les interesa el desarrollo de videojuegos, es una buena forma de iniciarse, creo. De hecho, tuve dos compañeros esta vez que eran ciertamente dos casos de esto. Había un chico que sabía dibujar, pero nunca había hecho nada relacionado a juegos, pero le interesaba meterse.
y había otro que era un estudiante avanzado de programación, bueno, de computación y tal, y también había hecho algunas cosas por cosas de la universidad, pero realmente nunca he hecho como un juego en sí. Entonces, yo siento que a ese tipo de cosas siempre vienen bien, ¿no? Eh, y los dos, de hecho, fueron muy buenos compañeros de grupo y tal. Y de hecho, yo siento que yo nunca he tenido una mala. Eh, nunca he tenido malos compañeros. De hecho, estos fueron bastante geniales. Me siento muy feliz de haber trabajado con ellos, por ejemplo. Y en otros casos he tenido gente que no conocía, pero que empecé a tener una relación con ellos de amistad y tal, a partir del Game Jam y así. Y que luego es como si fueran amigos de toda la vida. Este, como quien dice, las adversidades nos fundan, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, recomendación, o sea, no hay nada que los pueda recomendar más, participar en jams, especialmente con otra gente. Y si tienen oportunidad de ser, bueno, si son online, genial, también pueden funcionar bien. Esas personas yo no las conozco de cara ni siquiera, pero digamos que nos llevamos bastante bien, al menos a la hora de trabajar. Y otras personas, digamos, que conocieron jams ya presenciales, igualmente, y más bien esos sí los conozco y sé por dónde, sé por dónde viven ustedes. No entiendo. De hecho, bueno, hay uno que sí es como por acá y bueno, a veces lo veo por aquí. Anyways, recomendación número 2. Una de las cosas, bueno, recomendación y un punto más. Los game jams ayudan mucho a conocerse uno mismo, a conocer cuánto dura uno desarrollando cosas. En fin, es un proceso de aprendizaje creo que muy importante. Por ese lado, digamos, para medir el tiempo y saber realmente qué puede hacer usted en un determinado lapso de tiempo. Eh, y también ayuda a conocer lo que es el trabajo en grupo, especialmente cuando se trabaja de forma grupal, obviamente. Yo he trabajado de forma solitaria y también con otras personas. De hecho, al principio, de las primeras veces que pensaba llegar a jams, digamos que eran presenciales, así, yo decía, ok, voy a trabajar solo, no importa. Pero luego me noté a esos compañeros y yo, vale, está bien, vamos a probar. Y fueron buenas experiencias, al fin de cuentas. O sea, yo realmente no esperaba nada y más bien fue algo muy bueno. ¿Okay? Eh, Participar en jams permite a uno conocerse, a uno como trabajando por uno mismo, medirse uno mismo, saber qué es lo que uno puede hacer, saber en cuánto tiempo lo puede hacer, que eso también le puede ayudar luego profesionalmente para, por ejemplo, a la hora de cobrar, saber medir como qué tanto esfuerzo es lo que usted necesita para hacer tal cosa, porque a veces cuando usted no tiene un límite de tiempo y usted está trabajando en sus propias cosas, en su propia hora, uno el tiempo crece exponencialmente, o sea, uno no tiene ninguna presión ni nada, entonces uno dice, ok, esto lo hago hoy, esto lo hago mañana, no hay ninguna prisa, no me va a pagar nada, más bien esto lo hago cuando quiero, ok. El proyecto de 3 meses se convirtió en 5 años, o el proyecto de 5 años se convirtió en 60, como Drake y Rock, y sí, en cambio con eso uno lo pone ya en contacto con cuáles son los límites personales y también a lidiar con esos límites, a saber hasta qué punto es saludable y hasta qué punto no. A decir, ok, yo tengo que ponerme un límite acá, tengo que comer, tengo que dormir, etcétera. Eso es algo que también que se aprende mucho en eso. ¿Qué más? Así. Recomendación número 2, saber ponerse límites y aprender a hacerlo y a medir el tiempo. A ver si luego se me ocurren más recomendaciones, pero vamos a ir contando un poco de qué fue lo que pasó. O bueno, cómo fueron las cosas. En general, el juego salió bastante bien. Es que está aquí, no sé realmente si se ve, pero es un juego de equilibrar o balancear los valores nutricionales de las cosas, entre comillas. Básicamente es como equilibrar una dieta. Entonces, tenemos 3 valores que escogimos después de estarlos seleccionando un poco, que son grasas, vitaminas y azúcares. Entonces, el ideal dentro del juego es que siempre estén a una parte media,
que no estén ni muy altos ni muy bajos, ninguno de todos. Algunos, si están muy altos y muy bajos, simplemente el jugador pierde. Lo que sería, por ejemplo, paro cardíaco cuando tiene la grasa muy alta. Si sube mucho el azúcar, entonces también pierde por esto de diabetes. Un paro es como diabético. Luego el hambre, si baja, bueno, tiene otro cuarto valor que funciona un poco distinto, que cuando está completamente bajo, ese valor, digamos, pierde por inanición, o sea que no comió nada. En cambio, la situación contraria, lo que causa normalmente es que el hambre baje muy rápido, que las vitaminas, si tiene muy baja la grasa, entonces las vitaminas empiezan a bajar muy rápido también. El azúcar, si está muy baja, entonces algo pasa, no me acuerdo qué. En fin, cosas así. Y también si el hambre está muy alta, tiene digamos que un estado especial, que es obesidad, que dura como 30 segundos, y en ese tiempo las cosas bajan más rápido, incluyendo el hambre, incluyendo los tres estados. Al final la obesidad parece ser que es como un buff. La idea era que fuera un debuff, o sea que no fuera muy bueno ser obeso, pero es lo que salió y creo que funciona bastante bien porque de alguna manera el juego como que está balanceado, lo siento, al menos de lo que como queríamos, creo que funciona bastante bien. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que debería decir? No, recortes, hubieron recortes, en 48 horas es imposible hacerlo todo, pero intentamos hacer todo lo que se pudiera. Normalmente, para motivos de jam, uno lo primero que recorta tal vez es, por ejemplo, pantalla de inicio. Recorta créditos, las instrucciones ojalá que estén, pero si no se puede, pues no se puede. Porque el objetivo primordial es que el juego sea jugable, o sea, que se pueda jugar. Ahora, si las personas pueden aprender a jugarlo o no, ahí se verá. Si es algo presencial, normalmente no está por ahí para que la gente lo pruebe, entonces no lo puede explicar. Pero sí, hay cosas que se pierden en el camino a razón de que no hay tanto tiempo. En nuestro caso, lo que no hicimos fue una pantalla pausada. Creo que es lo que le hace falta. Algunos cambiecillos ahí de interfaz y un puño de bugs que no logramos arreglar a tiempo. Sin embargo, de hecho, el último día, como a mitad de día, el juego todavía no se podía jugar. La mecánica principal todavía no estaba terminada. Más o menos por ahí como por la mitad del día. En ese último trecho fue cuando la otra persona, la que estaba encargada de una buena parte de la programación, él terminó al fin de codificar, digamos, el algoritmo, bueno, los algoritmos y las cosas necesarias para la otra parte de la jugabilidad, porque también olvidé explicar esa otra parte de la jugabilidad. Aparte de las estadísticas, estas las barras, lo que hay es un cuadro estilo Candy Crush, digamos. De hecho, vamos a ver acá. Entonces en ese cuadro están iconos de están las comidas, unos iconitos, entonces hay que hacer filas, sean horizontales o verticales, de esos iconos, y entonces dependiendo de eso, el personaje entonces consume esa comida y le da las estadísticas, bueno, hace cambios a las estadísticas. Por ejemplo, un queque tiene mucha azúcar, pero también tiene bastante grasa, aquí así, sí. La naranja solo tiene vitaminas y sube un poco el hambre, etc. Una ensalada que baja la grasa y baja el azúcar, pero creo que no sube nada, solamente baja cosas. Y luego hay un laxante que lo baja absolutamente todo, pero es para casos especiales. No, esa es la mecánica. A razón de eso, digamos, esa persona encargada en la programación, pasado el ya, ha logrado solucionar los bugs que aún quedaban. Y el objetivo es sacar ese juego en Google Play. Parece ser bastante apto para Android. Tal vez hay que hacer algunos cuantos ajustes. El fondo es un poco ruidoso, acá los panes. Y básicamente eso sería unos cuantos ajustillos ahí y la pantalla de pausa. Y básicamente estaría terminado. Sería un juego gratuito y completo y podría estar en Google Play. Esas son cosas que pueden sacar a veces de los jams. O sea, básicamente ya tenemos un juego terminado. Y por último, recomendación. Los jams no suelen tener premios. De hecho, creo que sí tenía.
Y bueno, el ganador se llevaba, creo que una pizza en este caso. No son premios muy módicos, pero no suelen tener premios. Entonces, no le quiten el valor al jam a razón de lo que se gane. Si gana un cupón de Steam, si gana la satisfacción de terminar un juego, eso es suficiente. Porque realmente lo que se aprende, yo siento que es más de lo que podrían ganar. Aún si ganaran $1000, esos $1000 se acaban. En cambio, lo que ustedes aprenden les queda ahí para toda la vida. Básicamente. Entonces, recomendación número uno, yo creo que es la más importante. Asistan a jams, participen en jams, como sea, online, presenciales, como sea. ¿Ok? Y ya para finalizar, otra cosa que había estado haciendo y va a ser como una pequeña acotación al final, creo, y es el efecto de Earthbound, que había dicho que iba a hacer un video sobre eso. Realmente voy a hacer como un paréntesis aquí al final, nada más, como un extra, porque lo estoy pensando un poco y realmente no tiene mucho valor educativo, digamos. Eh, no, eso no era lo que yo hacía. Solo voy a hacer un poco como eh, una recapitulación de cuál fue el desarrollo. Entonces, para explicar un poco. Esto va a ser un poco más técnico. Entonces, si a alguien no le interesa, ya puede ser el video. No, pero bueno, el asunto es así. El efecto es un efecto de oscilación. Vamos a ver si le puedo poner bueno, el otro. El efecto es un efecto de oscilación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a la hora de leer la imagen, cada una de las líneas se desplaza una cantidad de píxeles y esa cantidad de píxeles es determinada por una fórmula sinoidal. Entonces, hace que las cosas parezcan que estén como moviéndose así. Entonces, puede ser de forma horizontal, puede ser de forma entrelazada horizontal. Entonces, unas van para un lado y otras van para otro. Entonces, ¿qué hace eso? Que sea como si fueran dos texturas haciendo así transparentosas. Realmente eso no lo puede hacer de otra manera, pero me gusta más como se ve así y son de los recursos de manera de. Luego está la oscilación vertical, que en lugar de hacer cambios en la dirección X, hace cambios en la dirección Y que está leyendo. Por tanto, hace que ciertas líneas se dupliquen o se desaparezcan de forma que hagan una cosa como cuñada, veo. Y luego está eso mismo, pero entrelazado también, que entonces hace el mismo efecto, pero doble, y entonces raro. Y luego está esto otro, que es básicamente haciendo las dos cosas al mismo tiempo porque puedo. Y eso es todo. eh, sí, realmente no voy a explicar nada, pero sí, quería hablar de eso, entonces eso es lo que voy a decir. Eh, Notas finales sobre el desarrollo de eso. La parte de Android es bastante poca. Realmente, por motivos del rendimiento del RP Maker, tuve que hacer un DLL en C++. Eh, Prontamente espero tener el prototipo de ese DLL y de esa librería libre. Bueno, la voy a liberar, no sé, en foros de RP Maker y lo que sea, y para que lo puedan probar y lo puedan usar. Hay una cosa y es que es bastante, o sea, si solo les sirve por el momento para scripters porque realmente no lo he implementado en nada. Y el motivo es que realmente implementarlo en algo es un poco más complicado, porque tendría que hacerlo en una clase base, por lo menos, para que sea suficientemente reutilizable. Entonces, por eso es que no hago ninguna implementación de nada. Lo mismo había pasado cuando había hecho una implementación de un efecto de máscaras eh, que hacía que ciertas partes del canal scrolleara y lo que sea, y había quedado guay, y, pero digamos que lo dejo ahí para scripters por eso, porque es mejor que cada quien lo implemente en su propia cosa. Y pues nada, eso es todo. Entonces, por el momento, me despido y nos vemos en otro video. La próxima vez voy a hablar sobre multiplayer. Hola, soy Hikari Morishita del juego de Reiki Rock, hecho por el estúpido Orochi.
jueguen XD. La próxima semana habrá un video sobre multiplayer, ya que el muy eh, inteligente que pasó toda la semana haciendo eso. Ya que muy listo, pasó toda la semana haciendo cosas de multiplayer y nada sirvió. Así que la próxima semana hablemos un poco sobre eso, recomendaciones de qué utilizar, qué no utilizar y qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Porque ya, wow, bye, ya primero.